¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una pregunta que es súper personal y para muchos hasta un poco provocadora, ¿no? ¿Por qué importa con quién nos acostamos? Este es el título de un libro de Sam Allberry y es una pregunta que resuena muchísimo en una cultura que más que nunca celebra la libertad sexual. Ok, vamos directo al grano. La pregunta es así, sin rodeos. ¿Por qué una de las áreas más privadas de la vida humana sería del interés de Dios? Para encontrar la respuesta que ofrece este libro, primero tenemos que entender el panorama tan confuso en el que vivimos hoy. 19 millones. A ver, pensemos en esa cifra por un segundo. Es un número que apareció en Twitter en el lapso de un solo año. Es masivo, casi no se puede ni procesar. ¿Pero qué representa? Pues bueno, ese número representa las veces que se usó el hashtag #MeToo. Yo también. Millones de personas compartiendo sus historias de acoso y agresión sexual. Y esto, miren, nos lleva de cabeza a una contradicción muy extraña de nuestra época. Y a esta contradicción vamos a llamarla la paradoja moderna. Porque por un lado, vivimos en una cultura que celebra a la libertad sexual como nunca antes, y por el otro, nos topamos con una verdadera epidemia de daño sexual. ¿Cómo es posible que las dos cosas existan al mismo tiempo? Este es, digamos, el punto de partida de todo este análisis. Pero a ver, antes de saltar a la pregunta de por qué a Dios le importa, el libro nos obliga a hacernos una pregunta quizá más cercana. ¿Por qué a nosotros nos importa tanto? Porque, vamos, el movimiento hashtag #MeToo no se hizo viral por indiferencia. Todo lo contrario, ¿no? Destapó una herida colectiva, una herida muy, muy profunda. Y para entender esa herida, esta cita de Caitlin Flanagan es realmente devastadora. Dice, decírselo a alguien no revelaría lo que había hecho él. Sería una revelación de lo mucho que yo merecía que me tratasen así. ¡Wow! Captura una vulnerabilidad increíble, o sea, ella no callaba por lo que él hizo, sino por lo que ese acto la hizo sentir sobre sí misma, que el abuso definía su propio valor como persona. Y ahí está el meollo del asunto. El sexo nunca es solo un acto físico casual. No es como rasparse la rodilla y ya. La perspectiva del libro es que es algo mucho más profundo, casi como profanar un lugar sagrado, porque toca el mismísimo centro de nuestro valor y nuestra dignidad. Por eso duele tanto el abuso sexual, y por eso, en el fondo, a todos nos importa. Bueno, una vez que entendemos eso, ahora sí podemos entrar al argumento central del libro. Si el sexo es así de importante, entonces, ¿cuál es su propósito original? Y para eso, el autor nos lleva hasta el principio de la Biblia, a Génesis, para rescatar dos ideas clave. La primera idea es esta, que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que cada vida humana, cada persona, tiene un valor que no se puede medir, un valor sagrado. Y si la vida humana es sagrada, pues la lógica es que el acto que la crea también tiene que serlo. Y el segundo concepto es el de una sola carne. Esta frase va mucho más allá de una simple unión física. Habla de una fusión total donde dos personas se vuelven una sola unidad. Un todo integrado, no solo en cuerpo, sino en todo su ser. Entonces, aquí están, resumidos, los dos grandes propósitos del sexo desde esta perspectiva. Por un lado, la procreación, crear más portadores de esa imagen de Dios. Y por otro, la unificación, el acto que sella a dos personas en una unidad única y profunda. Miren, para explicar por qué el contexto importa tanto, el autor usa una analogía genial. Compara el sexo con un fuego santo. A ver, piensen en esto. Dentro de una chimenea, el fuego da calor, da luz, da vida. Pero ese mismo fuego, fuera de la chimenea, puede quemar la casa entera hasta los cimientos. El poder es el mismo, pero el contexto lo cambia absolutamente todo. Ok, entonces, ¿cuál es esa chimenea? ¿Cuál es el contexto diseñado para este fuego santo? Y es aquí donde el libro presenta su argumento más, digamos, contracultural y se enfoca específicamente en el matrimonio. Esta cita que vamos a ver es fundamental para entender todo. Según esta visión, el sexo no es solo un acto, es una declaración. Es la forma física de hacer la promesa más profunda que una persona le puede hacer a otra. Es como un lenguaje corporal que dice algo muy, pero muy específico. Vamos a desglosar esa promesa. Completa, ¿qué significa? Que no se entrega solo el cuerpo, se entrega la vida entera. Permanente, que es un compromiso para siempre, para toda la vida. Y exclusivamente, que esta promesa total se le hace a una sola persona. El sexo, entonces, se convierte en la renovación física de los votos matrimoniales.
Para que quede más claro, pensemos en esta otra analogía. El acto físico de que un cajero le entregue dinero a una persona puede significar dos cosas opuestas. Si hay una promesa de por medio, un depósito previo, pues es un retiro bancario, algo legítimo. Pero si se hace bajo la amenaza de una pistola, es un robo. El acto físico es idéntico, pero la historia, la narrativa que lo rodea, lo define moralmente. La lógica que presenta el libro es que con el sexo pasa exactamente lo mismo. A ver, hoy en día todo esto puede sonar súper restrictivo, ¿cierto? Pero es importantísimo entender que en su origen esta ética fue radicalmente liberadora. De hecho, el autor la llama la primera revolución sexual. Miren esta tabla, es súper reveladora. En el mundo romano, la ética sexual se basaba en el poder. Los hombres libres y con estatus tenían una libertad casi total, mientras que las mujeres, los esclavos, los pobres, eran vistos básicamente como objetos para su gratificación. Y de repente llega la ética cristiana y dice, no, hay límites para todos, hay dignidad inherente en cada persona, y lo que importa es la mutualidad. Y en la práctica, ¿qué significaba esto? Ideas que eran revolucionarias. Por primera vez se esperaba que los hombres poderosos controlaran sus impulsos. Imagínense, se enseñaba que el cuerpo de un esposo no le pertenecía solo a él, sino también a su esposa, una idea impensable para la época. Y todo esto fue lo que sentó las bases para nuestro concepto moderno de consentimiento mutuo, donde ambas partes tienen agencia. Pero la cosa no se queda solo en los actos. Esta ética va más profundo, va hasta el corazón. El libro pone el ejemplo trágico del rey David y Betsabé. Toda esa terrible cadena de adulterio, engaño y hasta asesinato no empezó en la cama, empezó mucho antes, en una azotea, con una sola mirada, una mirada de codicia que convirtió a una persona en un objeto de deseo. Y esto nos lleva, inevitablemente, a una conclusión que es un poco incómoda, pero muy honesta. Si este es el estándar, una entrega total, permanente, exclusiva, pura incluso en el pensamiento, bueno, entonces es un estándar que todos, en un momento u otro, hemos fallado en cumplir. Nos presenta un ideal hermoso, sí, pero al mismo tiempo nos pone un espejo delante y nos revela nuestra propia imperfección. Y todo esto nos deja con esta pregunta final, flotando en el aire. La visión es de una entrega total, sí, pero si la realidad es que fallamos, ¿qué pasa entonces? ¿Hay lugar para el error, para la sanación, para un nuevo comienzo? Es la pregunta que queda resonando, y el autor sugiere que la respuesta quizá no está en la regla en sí, sino en la gracia.